En la cena de Navidad, mi hijo y mi nuera dijeron que tenía un mes para encontrar otro lugar. Vendimos la casa. ¿Estás fuera? Se fueron dejándome sola. 6 meses después, mi hijo me escribió: ¿por qué sigues ahí? Me reí. Ellos no tenían ni idea de quién compró la casa. La noche del 24 de diciembre, mientras servía el último plato de bacalao a la vizcaína que había preparado desde las 5 de la mañana, mi hijo Rodrigo dejó caer las palabras que destruirían todo lo que yo conocía como familia. «Mamá, vendimos la casa. Tienes un mes para irte». El tenedor se me resbaló de las manos. Cayó sobre el plato de cerámica blanca con un sonido que aún escucho en mis pesadillas. Miré a Rodrigo, luego a Vanessa. Ella ni siquiera me miraba. Sus ojos recorrían el comedor como si estuviera calculando cuánto valdría cada mueble en una venta de garaje. ¿Cómo que vendieron? Mi voz salió quebrada. Esta es mi casa. Rodrigo se limpió la boca con la servilleta bordada que yo misma había cosido hace 30 años. Ya lo hablamos hace tiempo, mamá. Necesitamos el dinero. Los compradores quieren la propiedad vacía para febrero. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal porque lo que viene nadie lo vio venir. Vanessa finalmente habló con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado durante 12 años de matrimonio con mi hijo. «Seguro encuentras un lugar bonito», suegrita. «Hay residencias muy cómodas para personas de tu edad». Personas de tu edad, como si mis 67 años me convirtieran en un mueble viejo que ya no servía. Pero, Rodrigo, esta casa. Las palabras se me atragantaban. Aquí naciste. Aquí tu padre y yo. Por favor, no lo hagas más difícil. Rodrigo se levantó de la mesa. El árbol de Navidad que había decorado durante 2 días parpadeaba detrás de él con lucecitas rojas y doradas. Todo parecía una broma macabra. Ya está decidido. Firma de la escritura fue la semana pasada. Me quedé paralizada. La semana pasada. Es solo un trámite legal, mamá. Vanessa también se puso de pie, arreglándose el suéter color vino que yo le había regalado el año anterior. La casa está a nombre de Rodrigo desde hace 3 años. ¿Recuerdas? Firmaste los papeles para ayudarnos con el banco, claro que recordaba. Me habían dicho que era para un préstamo, que yo seguiría siendo la dueña, que era solo un favor. ¿Dónde está Annie y Emilia?, pregunté de repente. Mis nietos dijeron que vendrían a cenar. Rodrigo evitó mi mirada. Están con los papás de Vanessa. Pensamos que era mejor así. ¿Mejor para quién? Se fueron 10 minutos después. Ni siquiera probaron el flan napolitano que había preparado, ni tocaron los romeritos. La puerta se cerró y me quedé sola, rodeada de platos llenos, villancicos sonando en la radio y el eco de una traición que todavía no lograba procesar. Caminé hacia mi habitación como sonámbula. En la cómoda de madera que Arturo, mi difunto esposo, había construido con sus propias manos, vi el sobre. Lo habían dejado ahí sobre la colcha tejida a gancho que me llevó 6 meses terminar. Lo abrí con manos temblorosas. Gracias por entender, mamá. Es por nuestro futuro. Te queremos. Me senté en la cama y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi hijo. Lloré por la casa que construimos ladrillo por ladrillo. Lloré por la Navidad que acababa de morir frente a mis ojos. Pero lo que Rodrigo y Vanessa no sabían, lo que jamás imaginaron mientras brindaban en la casa de sus suegros esa noche, es que yo había comenzado a mover mis propias piezas 2 meses antes de esa cena. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero nadie, absolutamente nadie, le quita el techo a una mujer que pasó 40 años construyéndolo, sin que esa mujer responda. Y mi respuesta, ni ellos ni nadie la veían venir. Me desperté el 25 de diciembre, con los ojos hinchados y un dolor en el pecho que ninguna pastilla podría curar. La casa estaba en silencio.
Un silencio que antes me reconfortaba y ahora me aplastaba. Caminé descalza hasta la cocina. Los platos de la cena seguían ahí. La comida fría, las velas a medio derretir. Comencé a limpiar porque era lo único que sabía hacer cuando el mundo se desmoronaba. Lavar platos, guardar comida, fingir que todo seguía en orden. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando. Arturo y yo compramos este terreno en 1981. Yo tenía 23 años y estaba embarazada de Rodrigo. El terreno quedaba en las afueras de Puebla, en una colonia que apenas comenzaba a poblarse. No teníamos casi nada. Arturo trabajaba como ayudante de carpintero y yo vendía tamales en la esquina de la iglesia cada domingo. «Aquí levantaremos nuestro hogar, Amelia», me dijo mientras pisábamos el lodo de lo que algún día sería nuestro patio. Ladrillo por ladrillo. Y así fue. Durante 35 años construimos esta casa con nuestras manos. Arturo fabricaba los muebles, yo cosía las cortinas, pintábamos las paredes juntos los domingos. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, agregamos el segundo piso. Cuando cumplió 15, renovamos la cocina completa, porque yo sonaba con tener una estufa de 6 hornillas. Esta casa no era solo una propiedad valuada en 3.500.000 pesos, como decía el avalúo que encontré escondido en el cajón de Rodrigo hace 2 meses. Esta casa era cada madrugada que Arturo salió a trabajar, cada domingo que yo vendí 500 tamales para juntar para las varillas, cada gota de sudor, cada peso ahorrado, cada sueño cumplido. Arturo murió hace 8 años de un infarto fulminante. Cayó en su taller mientras construía una cuna para Emilia, nuestra nieta que acababa de nacer. Lo encontré ahí con el serrucho todavía en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro. Me quedé sola con mi pensión de 400 pesos mensuales y esta casa. Seguí trabajando hasta los 64 años, primero como costurera a domicilio y luego vendiendo gelatinas en las fiestas del barrio. No era mucho, pero era suficiente. Era mi dignidad. Rodrigo se casó con Vanessa cuando tenía 30 años. Desde el principio, mi comadre Leonor me advirtió: «Esa muchacha mide tu casa con los ojos, Amelia. No te mira a ti, mira tus paredes». Pero yo no quise escuchar. Era la mujer que mi hijo amaba. Yo solo quería que fuera feliz. ¡Qué tonta fui! Abrí el cajón donde guardo mis documentos importantes. Ahí estaba la escritura que firmé hace 3 años. Rodrigo había llegado llorando con Vanessa a su lado. «Mamá, el banco nos niega el crédito para nuestra casa nueva. Dicen que tu propiedad afecta nuestro perfil crediticio. Si pones la casa a mi nombre solo como trámite, podremos calificar. Tú seguirás viviendo aquí siempre, mamá. Es solo un papel». Lo creí. Firmé y con esa firma le entregué 40 años de mi vida. Pero esa mañana de Navidad, mientras guardaba los platos y limpiaba las lágrimas, tomé una decisión. Si iba a perder mi casa, no sería como una víctima indefensa, sería bajo mis propios términos. Y ellos todavía no sabían con quién estaban jugando. 2 meses antes de esa Navidad, algo cambió en mí. Fue un martes por la tarde. Estaba regando las plantas del patio cuando escuché voces que venían de la sala. Rodrigo había venido a recoger unas herramientas del taller de su padre y había dejado su celular sobre la mesa. Vanessa estaba hablando. Su voz atravesaba la ventana abierta como un cuchillo. «Ya encontramos comprador, amor. 3.200.000. Podemos cerrar en diciembre». Me quedé paralizada con la manguera en la mano. «¿Estás segura de que mamá no sospecha nada?». Era la voz de otra mujer al teléfono. Se escuchaba en altavoz. Vanessa se rió. Esa risa que yo había escuchado 1000 veces en las comidas familiares, pero que ahora sonaba diferente, vacía. Por favor, la vieja no entiende nada de papeles. Firmó todo lo que le pusimos enfrente hace 3 años. Cree que todavía es su casa. El agua seguía saliendo de la manguera.
empapando mis zapatos, pero no podía moverme. Además, continuó Vanessa, Rodrigo hace lo que yo le digo. Es tan fácil manipularlo. Solo tengo que llorar un poco y hablar de nuestro futuro. Cerré la llave del agua. Mis manos temblaban. Entré a la casa por la puerta trasera en silencio y subí a mi habitación. Rodrigo se fue media hora después sin siquiera despedirse. Esa noche no pude dormir. Reviví los últimos terreanos como si viera una película donde finalmente entiendes quién es el villano. Las visitas que se fueron espaciando. Antes venían cada domingo a comer, luego cada 15 días, después una vez al mes. Los últimos 6 meses apenas 3 veces. Los nietos, Santiago y Emilia, dejaron de visitarme hace más de un año. Cada vez que preguntaba por ellos, Vanessa tenía una excusa. Están con tareas, tienen fútbol. Se durmieron temprano, las humillaciones pequeñas que yo ignoraba porque quería mantener la paz. Vanessa entrando a mi casa y diciendo: «Ay, suegra, este sillón ya está muy gastado. Debería renovar». O peor, aquí huele como a casa de ancianos. No puedes usar ambientador. Una vez, hace un año, preparé mole para toda la familia. Me tardé 2 días. Rodrigo canceló 3 horas antes por mensaje. «Perdón, ma, ¿surgió algo?» Otro día. La comida se quedó ahí en la mesa esperando bocas que nunca llegaron. Pero lo peor fue cuando descubrí husmeando en Facebook una tarde de insomnio las fotos. Vanessa había subido imágenes de nuestra casa nueva en construcción, una residencia moderna en una privada del norte de la ciudad. Comentarios de sus amigas. ¡Qué hermosa! ¡Lo lograron! Yo le había dado 850.000 pesos de préstamo para el enganche de esa casa hace 2 años. Solo por un tiempo, mamá. Te lo devolvemos en 6 meses. Nunca vi un solo peso de regreso. Me senté frente a la computadora vieja que Santiago me había regalado hace años y comencé a investigar. Busqué en Google. ¿Qué pasa si alguien vende una casa que está a su nombre, pero donde vive otra persona? La respuesta me heló la sangre. Si la casa estaba legalmente a nombre de Rodrigo, él podía venderla. Yo no tenía ningún derecho, a menos que seguí buscando. Y lo que encontré esa madrugada cambió todo, porque resulta que una madre traicionada puede convertirse en la mejor estratega cuando ya no le queda nada que perder. La mañana siguiente fui al registro público de la propiedad. Era un edificio gris en el centro de Puebla, lleno de gente cargando folders amarillos y caras de cansancio. Me sentí pequeña ahí, una viejita más entre tanta burocracia, pero no me iba a dar por vencida. «Buenos días», le dije a la señorita del mostrador. «Necesito consultar una escritura». Me pidió datos. Se los di todos. Esperé 2 horas en una silla de plástico verde mientras revisaban archivos. Cuando finalmente me entregaron los documentos, mis peores sospechas se confirmaron. La casa estaba a nombre de Rodrigo Méndez Ortega desde hacía exactamente 3 años y 2 meses. Transferencia de propiedad. Yo aparecía como donante, como si regalar 40 años de mi vida fuera equivalente a dar limosna. Salí de ahí con las piernas temblorosas. Me senté en una banca del parque cercano y lloré entre las palomas. Una señora que vendía elotes se acercó. «¿Está bien, señora?» «Sí», mentí. «Solo estoy cansada». Pero no estaba cansada, estaba furiosa. Y esa furia, por primera vez en mi vida, no la iba a tragar. Recordé algo que Arturo siempre decía mientras construía muebles. Para desarmar algo bien hecho, primero tienes que entender cómo fue armado. Él hablaba de carpintería. Yo lo apliqué a mi estrategia. Necesitaba ayuda legal. Fui al DIF, donde dan asesoría gratuita para adultos mayores. El abogado, un muchacho joven llamado Ernesto, revisó mis papeles. «Señora Amelia», me dijo con voz suave, pero honesta, «legalmente usted no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. La donación fue válida.
Su hijo puede venderla cuando quiera. Aunque yo viva ahí, aunque usted viva ahí, él podría incluso iniciar un juicio de desalojo. Sentí que el mundo se me venía encima, pero Ernesto continuó. Sin embargo, si el comprador acepta un contrato de arrendamiento previo, o si hay algún acuerdo legal antes de la venta que establezca su derecho de permanencia, ahí estaba un resquicio, una posibilidad. Salí de esa oficina con un plan todavía borroso, pero con algo que había perdido: esperanza. Luego fui a ver a don Esteban, el notario, que había sido amigo cercano de Arturo. Tenía 82 años, pero la mente más lúcida que he conocido. Le conté todo, cada detalle, cada traición. Don Esteban se quitó los lentes y me miró fijamente. Amelia, lo que tu hijo hizo es moralmente reprobable, pero legalmente válido. Sin embargo, una pausa larga. Si pudieras encontrar un comprador dispuesto a respetar tu permanencia, alguien de confianza que entienda la situación. ¿Cómo quién?, pregunté. No tengo dinero para comprar mi propia casa. ¿Y tu sobrino Leonardo? El que vive en Monterrey, Leonardo, el hijo de mi hermana fallecida. Lo crié como propio durante 5 años cuando ella murió. Él tenía 35 años ahora. Era ingeniero en sistemas, ganaba bien. Siempre me llamaba en mi cumpleaños, siempre preguntaba cómo estaba. ¿Crees que él? Llámalo, dijo don Esteban. Cuéntale la verdad y si acepta, yo puedo estructurar un contrato que proteja tu derecho a vivir ahí. Legalmente, irrefutablemente. Esa noche marqué el número de Leonardo. Contesto al tercer tono. Tía Amelia, qué gusto escucharte. Y entonces, por primera vez, le conté a alguien toda la verdad. Lo que no sabía es que esa llamada no solo salvaría mi casa, salvaría mi dignidad y destruiría las ilusiones de 2 personas que creyeron que podían jugar conmigo sin consecuencias. Leonardo llegó a Puebla 3 días después de mi llamada. No aviso a nadie. Llegó directamente a mi casa un sábado por la mañana con un maletín negro y la determinación en los ojos que heredo de su madre, mi hermana Elena. Tía, esto es indignante. Fue lo primero que dijo después de abrazarme. Rodrigo fue como mi hermano. ¿Cómo pudo hacerte esto? Prepare café de olla. Nos sentamos en la cocina donde tantas veces lo había visto hacer la tarea de Nino, y armamos el plan. Leonardo ganaría bien en Monterrey. Tenía ahorros, pero comprar una casa de 3.200.000 pesos no era algo que pudiera hacer solo de la noche a la mañana. Necesitábamos ser inteligentes. Tengo 450.000 pesos, le dije sacando la libreta donde llevaba el registro de todos mis ahorros. Es todo lo que me queda después de prestarle a Rodrigo para su casa nueva. Leonardo apretó la mandíbula. Ese dinero nunca fue préstamo, fue robo. Tenía razón, pero el pasado no importaba ahora, solo importaba el siguiente movimiento. Don Esteban se unió a la reunión esa tarde. Entre los 3 estructuramos la estrategia. Leonardo crearía una empresa Inversiones del Norte, SADCV. Una compañía fantasma, legal, pero imposible de rastrear hasta él. Al menos no de inmediato. Mis 450.000 pesos serían el enganche. Leonardo conseguiría un crédito empresarial por el resto. Después, con tiempo, yo le devolvería todo vendiendo las pocas joyas de oro que tenía, algunos muebles, lo que fuera necesario. Pero primero teníamos que ganarles el juego. El truco, explicó don Esteban mientras redactaba el borrador, es incluir una cláusula de arrendamiento preexistente. El comprador acepta la propiedad con la arrendataria actual. Eso te da derecho legal de permanecer. ¿Y si Rodrigo no acepta ese término? Don Esteban sonrió con picardia. Lo ocultaremos en la letra pequeña. Entre tanto tecnicismo legal, ni siquiera se darán cuenta. Además, si están desesperados por cerrar la venta antes de fin de año por razones fiscales. Exacto.
La codicia los haría descuidados. Leonardo se encargó de contactar a Rodrigo. Lo hizo a través de un intermediario, un agente inmobiliario que trabajaba con su empresa. Hay un comprador interesado, pago de contado, cierre rápido, pero la oferta es de 3.200.000, no los 3.500 que piden. Rodrigo mordió el anzuelo de inmediato. Las siguientes semanas fueron una obra de teatro perfecta. Leonardo negociaba a distancia. Yo fingía no saber nada. Rodrigo y Vanessa venían ocasionalmente a la casa midiendo, fotografiando, probablemente planeando cómo gastarían el dinero. Una tarde, Vanessa entró a mi habitación sin tocar. «Suegra, cuando te vayas puedo quedarme con el ropero antiguo. Es que combinaría perfecto con mi nueva sala, el ropero que Arturo había construido para nuestra boda, que había barnizado 3 veces hasta dejarlo perfecto, que tenía nuestras iniciales talladas en la parte trasera». «Claro, mija», le dije con una sonrisa. «Llévate lo que quieras». Su cara de satisfacción me dio náuseas, pero aguanté. El 15 de diciembre firmaron la escritura en la notaria de don Esteban. Leonardo no estuvo presente, mandó un representante legal. Rodrigo y Vanessa firmaron cada página casi sin leer. Sus ojos brillaban. 3.200.000 pesos. Suficiente para terminar su casa nueva y todavía le sobraría para un auto. Don Esteban les extendió el cheque. Ellos lo tomaron como si fuera un boleto de lotería premiado. «Por cierto», dijo don Esteban casualmente mientras guardaba los documentos, «la cláusula 7.3 establece respeto al contrato de arrendamiento actual. Tramite estándar». Rodrigo apenas asintió. Vanessa ya estaba calculando gastos en su celular. Salieron de ahí millonarios, y yo me quedé en mi silla viéndolos irse, sabiendo algo que ellos todavía no sabían, que acababan de venderme mi propia casa, y que el verdadero juego apenas comenzaba. Después de la cena de Navidad, después de que se fueron dejándome entre los platos sucios y las promesas rotas, caí en un pozo oscuro que no sabía que existía dentro de mí. 3 días estuve sin probar alimento, solo café negro y agua. Me la pasaba en la cama abrazando la almohada de Arturo que todavía guardaba su olor después de 8 años. O tal vez era mi imaginación. Tal vez solo era mi desesperación tratando de aferrarse a algo. En el buró estaba el álbum de fotos. Lo abrí con manos temblorosas. Rodrigo a los 3 meses envuelto en una cobija tejida que me regaló mi suegra. Rodrigo a los 5 años con su uniforme nuevo del kinder, sonriéndome como si yo fuera su heroína. Rodrigo a los 15 graduándose de secundaria con mención honorífica. Yo a su lado, orgullosa con mi vestido de flores que había comprado especialmente para esa ocasión. Rodrigo a los 25, el día de su boda, abrazándome y diciéndome al oído: «Gracias por todo, ma. Eres la mejor madre del mundo». ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me quitó el techo? Lloré hasta quedarme dormida. Soné con Arturo. Estaba en su taller lijando un trozo de madera, silbando una canción de José José. Volteo a verme y sonrío. «No llores, mi Amelia, todavía te quedan batallas por ganar». Desperté sobresaltada. Eran las 3 de la mañana. La casa crujía con esos sonidos nocturnos que conocía de memoria, pero esta vez no me reconfortaron. Me aterraron. Bajé a la cocina. Los platos seguían sin lavar. La comida podrida llenaba el ambiente de un olor agrio. Todo se estaba desmoronando. Yo incluida. Me senté en el piso de la cocina y por primera vez en años verdaderamente consideré rendirme. Llamar a Rodrigo, decirle que buscaría un lugar, que se salieran con la suya, que aceptaría mi derrota. En eso sonó el timbre. Eran las 3:30 de la madrugada. ¿Quién podía ser? Abrí con miedo. Era Leonor, mi comadre de toda la vida. Traía puesto su camisón debajo del abrigo y pantuflas.
Su cara mostraba preocupación. Comadre, vi tu luz prendida a esta hora y hace 3 días que no sales. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Entre sollozos le dije lo de la casa, lo de Rodrigo, lo de Vanessa. Le mostré los papeles, las fotos, el álbum. Le confesé que estaba pensando en rendirme. Leonor me agarró de los hombros con una fuerza que no sabía que tenía. Levántate, levántate ahora mismo. Su voz era fuego. Esa gente te robó tu casa, pero tú les vas a entregar tu dignidad también. No, Amelia, no. Ya no puedo, Leonor. Estoy cansada. ¿Cansada? Tu marido trabajó 40 años para construir estas paredes. Tú vendiste tamales bajo el sol durante 30 años para poner cada ladrillo. Y ahora te vas a rendir porque tu hijo resultó ser un malagradecido. Sus palabras me atravesaron como agujas. Rodrigo perdió a su madre el día que decidió traicionarte. Pero tú no has perdido tu dignidad. Todavía no. Leonor me obligó a ponerme de pie. Esos documentos que firmaste con Leonardo, ese plan que armaste, ¿para qué fue todo eso si ahora te vas a echar a morir? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Me lavé la cara. Leonor me preparó té de manzanilla. Juntas limpiamos la cocina en silencio. Tiramos la comida echada a perder. Lavamos cada plato. Barrimos, trapeamos. Cuando el sol comenzó a salir, mi casa volvió a estar en orden y yo también. Gracias, comadre, le dije abrazándola. No me agradezcas, demuéstramelo. Gana esta batalla. Y así lo haría porque esa madrugada deje de ser la madre que perdona todo. Me convertí en la mujer que Arturo sabía que yo podía ser, la que no se deja, la que pelea hasta el final. Enero llegó con frío y con la primera llamada de Rodrigo. «Mamá, ¿ya encontraste lugar?» Su voz sonaba impaciente. Ya no quedaba rastro del hijo que conocí. «Sigo buscando, hijo. Dame más tiempo». Colgó sin despedirse. Empecé a empacar lentamente, caja por caja. No porque me fuera a ir, sino porque necesitaba revisar cada rincón de esta casa, buscar evidencias, municiones para la batalla que vendría. En el closet del cuarto de visitas encontré una caja de cartón olvidada. Adentro había ropa vieja, libros de Rodrigo cuando era niño, y algo que me llamó la atención. Un folder rosa con papeles. Lo abrí. Eran cartas escritas a mano. La letra de Vanessa. Las había dejado olvidadas hace 2 años cuando vinieron a quedarse una semana mientras remodelaban su departamento. Vanessa era descuidada. Siempre dejaba cosas tiradas. Comencé a leer y con cada palabra algo dentro de mí se cristalizaba en hielo puro. Querida Sofía, te juro que esta vieja no se muere nunca. Ya tiene 65 años. ¿Cuánto más va a vivir? Necesitamos esa casa ya. Rodrigo es tan ingenuo. Hace todo lo que le digo. Lo convencí de que pusiera la casa a su nombre. Ahora solo falta esperar el momento perfecto para vender. Su madre es tan tonta que ni siquiera entiende que ya no es su propiedad. Tuve que sentarme. El mundo giraba. Otra carta. Fechada 6 meses después. Ya encontramos comprador, un inversionista del norte. Ofrecen 3,2 millones. Rodrigo quiere esperar. Dice que se siente mal por su mamá, pero yo lo convenceré. Siempre lo hago. Solo necesito llorar un poco y hablar de nuestros hijos, de su futuro. El sede de siempre. Había más, mucho más fotografías que no había visto. En una, Vanessa aparecía abrazada de un hombre que no era Rodrigo, besándose en un restaurante al reverso con letra descuidada. Diego, mi amor, pronto seremos libres. Diego, busque en sus redes sociales usando la computadora. No fue difícil encontrarlo. Diego Fuentes, arquitecto, socio de una agencia de bienes raíces. Casado con 2 hijos, Vanessa no solo me estaba robando mi casa, le estaba siendo infiel a mi hijo con un hombre que seguramente la ayudaba a vender propiedades. Pero había algo más en esa caja.
documentos bancarios, estados de cuenta, un préstamo a mi nombre por 180.000 pesos que yo nunca autoricé. Mi firma falsificada. O tal vez firme sin darme cuenta, confiando, creyendo que era otro favor. Lo fotografié todo con mi celular. Santiago, mi nieto, me había enseñado a usar la cámara y enviar fotos por WhatsApp. Abuela, solo presionas aquí y se guarda en tu galería. Guardé cada evidencia meticulosamente. Las cartas, las fotos, los documentos bancarios. Todo en un sobre manila que escondí en el lugar más seguro que conocía. Dentro del colchón de mi cama, en una abertura que hice con las tijeras de costura, llamé a Leonardo esa noche. Tío, encontré algo. Algo que cambia todo. Le envié las fotos. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Tía, esto es suficiente para demandar por fraude, por falsificación. Vanessa podría ir a la cárcel. Lo sé, dije con voz tranquila. Pero todavía no vamos a usar estas cartas. Las guardaremos para el momento exacto. ¿Cuál momento? Cuando llegue la hora de que ambos miren a los ojos a la persona que creyeron vencida. Cuando estén seguros de que ganaron. Ahí es cuando les mostraré quién soy realmente. Leonardo guardó silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Tía, mi mamá estaría orgullosa de ti, y sé que el tío Arturo también lo está. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. Las pruebas estaban guardadas, el plan estaba en marcha. Leonardo era dueño de mi casa legalmente. Yo tenía derecho de permanecer por contrato. Ahora solo faltaba una cosa, que Rodrigo y Vanessa descubrieran que el castillo de naipes que construyeron con mis lágrimas estaba a punto de derrumbarse. Y yo tendría un asiento en primera fila para verlo caer. Febrero 1. La fecha límite que me dieron. Rodrigo llegó a las 9 de la mañana con Vanessa. Yo los estaba esperando en la sala tomando café de olla tranquila. Mamá, ¿qué haces todavía aquí? Rodrigo parecía genuinamente confundido. Dijimos que era un mes. Ay, hijo, he buscado, pero no encuentro lugar que me alcance con mi pensión. Dame un poco más de tiempo. Vanessa bufó. Señora, esto es irresponsable. Los compradores van a querer entrar pronto. Pues que esperen. Dije con dulzura envenenada. No encuentro dónde ir. Se fueron molestos. Yo me quedé sonriendo en mi taza de café. Marzo. Rodrigo llamaba cada semana. ¿Ya encontraste algo, mamá? Siempre la misma pregunta, siempre mi misma respuesta. Todavía busco. En abril vinieron juntos. Esta vez Vanessa perdió la compostura. Ya basta. Esto es ridículo. Tiene 2 meses de retraso. Gritaba en mi sala con su dedo señalándome. No puede seguir aquí. Esta casa ya no es suya. Rodrigo trataba de calmarla. Vanessa, por favor, no. Tu madre nos está saboteando. ¿No lo ves? La empresa del norte está preguntando por qué no pueden tomar posesión. Nos pueden demandar. Yo permanecí sentada tejiendo un suéter para Emilia. Ni siquiera levanté la vista. Pueden demandar lo que quieran. Yo todavía no encuentro dónde irme. Vanessa estaba roja de furia. Eres una egoísta, una vieja egoísta que solo piensa en ella. Esas palabras deberían haberme dolido. Hace meses me hubieran destrozado, pero ahora solo me daban risa por dentro porque ella no sabía. Ninguno de los dos sabía. Mi hija, dije finalmente, levantando la vista de mi tejido. Esta es mi casa. Llevo 40 años aquí. No me iré hasta que esté lista. Se fueron azotando la puerta. Escuché a Vanessa gritándole a Rodrigo en la calle. «¡Tu madre está loca! ¡Haz algo!». Mayo llegó con calor y con la desesperación de ellos creciendo como hierba mala. Rodrigo vino solo un martes por la tarde. Se veía demacrado, ojeras, había perdido peso. «Mamá, por favor», casi suplicaba. «Los del norte están presionando.
Dicen que si no entregas la casa pronto, nos demandarán por incumplimiento. Podríamos perder el dinero. Ah, ahí estaba el miedo. ¿Y dónde quieres que vaya, Rodrigo? Mi voz era acero envuelto en terciopelo. A la calle, a un asilo. ¿Eso quieres para tu madre? No, pero mamá, ya pasaron 4 meses. Algo tenías que haber encontrado. Pues no encontré. ¿Y si los compradores tienen problema? Que vengan a hablar conmigo. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. No puedes hacer esto legalmente. ¿Legalmente qué, hijo? Lo miré directo a los ojos. ¿Me vas a sacar a la fuerza? ¿Vas a traer policías para desalojar a tu madre? Hazlo. Quiero ver si tienes estómago para tanto. Se fue sin decir nada más, pero vi algo en sus ojos. Tal vez un atisbo de culpa. Tal vez solo era mi imaginación. Los días pasaban y yo mantenía mi rutina. Regaba las plantas, limpiaba la casa, cocinaba para mí. Leonor venía a visitarme cada tarde y nos reíamos de la situación. «Comadre, los tienes vueltos locos», decía entre risas. «Ea es la idea. Leonardo me llamaba cada semana. Tía, ¿estás segura de seguir con esto? ¿Puedo presionarlos desde mi lado como comprador?» «Todavía no. Deja que se desesperen más. Cuando estén al borde del colapso, ahí apareces tú». Era un juego de ajedrez, y yo había aprendido que la paciencia era mi mejor arma. Una tarde de finales de mayo vi a Vanessa parada frente a mi casa. Estaba sola, solo miraba las paredes. La vi sacar su celular y tomar fotos. Luego se fue. Esa noche no pude dormir pensando en su cara. Había desesperación, pero también había algo más. Calculo. Ella estaba planeando algo. 2 días después, el 20 de mayo, Rodrigo mandó un mensaje por WhatsApp. «Mamá, los compradores están muy molestos. Por favor, necesito que te vayas esta semana». No respondí. Pasaron 3 días. El 24 de junio, exactamente 6 meses después de esa Navidad, llegó el mensaje que estaba esperando. «¿Por qué sigues ahí? La empresa nos está presionando». «Mamá, ¿nos vas a meter en problemas?» «Ya basta». Y yo sentada en la sala de mi casa, me reí porque ellos no tenían idea de quién había comprado la propiedad ni lo que estaba por venir. El mensaje de Rodrigo llegó a las 10 de la mañana. Lo leí 3 veces. Cada palabra destilaba desesperación. «Mamá, necesito que vengas a nuestra casa mañana. Tenemos que hablar en serio. Esto ya no puede seguir así. Los compradores están furiosos». Media hora después, Vanessa también escribió. Primera vez que me contactaba directamente en meses. «Señora Amelia, esto ya es ridículo. Nos puede meter en problemas legales serios. Por favor, tenga consideración». ¿Consideración? Qué palabra tan interesante viniendo de la mujer que planeo robarme todo. Tome mi celular y llame a Leonardo. «Tío, llegó el momento. Ven a Puebla mañana a las 4 de la tarde. Trae a don Esteban contigo». «¿Estás lista, tía?» Me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer de 67 años con canas que ya no tenía, arrugas que contaban historias, ojos que habían llorado ríos, pero que ahora brillaban con determinación. «Más que lista», le respondí a Rodrigo. «No voy a ir a tu casa. Si quieres hablar, ven a la casa mañana a las 4 de la tarde. Los espero». Hubo un silencio largo. Luego, «Ok». Esa noche no pude dormir. No por miedo, por anticipación. Abrí mi closet y saqué mi blusa bordada color marfil, la que Arturo me había regalado en nuestro aniversario número 30. Me la probé. Todavía me quedaba perfecta. Preparé café. Limpié la casa hasta que brilló. Puse flores frescas en la mesa del comedor. Saqué las tazas de porcelana con flores naranjas que solo usábamos en ocasiones especiales. Esta lo era. Leonor llegó a las 2 de la tarde. «Comadre, ¿necesitas que me quede?» «No, pero gracias. Esto lo tengo que hacer sola». Me abrazo fuerte. «Tu Arturo te está cuidando desde arriba y está orgulloso».
Leonardo y don Esteban llegaron a las 3:30. Traían un portafolio negro lleno de documentos. Los hice pasar. Les serví café. Revisamos cada detalle del plan una última vez. ¿Estás segura de querer hacerlo así, Amelia?, preguntó don Esteban. Va a doler para todos. Lo sé, pero es necesario. A las 4 en punto sonó el timbre. Respire hondo. Abrí la puerta. Rodrigo y Vanessa estaban ahí. Él con traje como si viniera de la oficina. Ella con un vestido rojo ajustado y tacones como si esto fuera una reunión de negocios cualquiera. «Mamá». Rodrigo se detuvo al ver a Leonardo y don Esteban sentados en la sala. «¿Qué es esto? Pasen», dije con voz firme. «Es hora de que tengamos una conversación pendiente». Vanessa miró a Leonardo con sospecha. «¿Quién es usted?». Leonardo se puso de pie. Extendió la mano. «Leonardo Ortega, ingeniero, vivo en Monterrey». Rodrigo palideció. «Leo, mi primo Leo. ¿Qué haces aquí?». «Soy el representante legal de Inversiones del Norte, SADCB». Hizo una pausa deliberada. «La empresa que compró esta casa». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Vi cómo la información procesaba en sus cerebros. Vi el momento exacto en que entendieron. Vanessa fue la primera en reaccionar. «¿Qué?». «No, eso es imposible». «Muy posible», dijo don Esteban abriendo el portafolio. «Aquí están las escrituras, todo completamente legal, firmadas por ustedes el 15 de diciembre del año pasado». Rodrigo tomó los documentos con manos temblorosas, leía y releía. Pero nosotros vendimos a una empresa del norte, un inversionista desconocido. No a tu primo». Leonardo terminó la frase. «Técnicamente vendieron a mi empresa que yo dirijo con capital, que en parte provino de tu madre». Vanessa se dejó caer en el sillón. Su cara pasó del rojo al blanco en segundos. Rodrigo me miró. «Mamá, ¿qué hiciste?». Y entonces, con una calma que sorprendió hasta a mí misma, respondí. «Hijo, aprendí que a veces el amor de madre significa enseñar lecciones duras, y ustedes necesitaban aprender que no se juega con la mujer que les dio todo». Y lo que venía después iba a dolerles más que cualquier cosa que hubieran imaginado. Rodrigo seguía de pie con los papeles en la mano, mirándome como si me viera por primera vez. O tal vez era la última vez que veía a la madre que creía conocer. «No entiendo». Su voz era un hilo. «Siéntate, hijo. Esto va a tomar un rato». Vanessa se recompuso rápido. «Esto es una trampa, una estafa. Vamos a demandarte». ¿Por qué?». Leonardo la interrumpió con frialdad. «Por comprar una propiedad legalmente, por pagar el precio que ustedes pidieron, por firmar un contrato que ustedes aceptaron sin leer». Don Esteban abrió el folder y sacó los documentos. Cláusula 7.3. El comprador acepta la propiedad con arrendataria actual y respeta el contrato de arrendamiento preexistente por tiempo indefinido, hasta que la arrendataria decida voluntariamente rescindir dicho contrato. Rodrigo leyó. La cláusula una vez, 2 veces, 3. «Pero esto significa que tu madre puede vivir aquí el resto de su vida si así lo desea», completó don Esteban. «Y legalmente nadie puede sacarla, ni ustedes, ni Leonardo, ni nadie». Vanessa se puso de pie de un salto. «Esto es fraude, manipulación. Nos enganaron». «Como ustedes me enganaron a mí, finalmente dejé salir las palabras que había guardado durante meses». Mi voz era tranquila, pero cada palabra era un cuchillo. Como me enganaron para que firmara la donación de mi casa, como me prometieron que siempre viviría aquí. Como tomaron mis 850.000 pesos prestados y nunca me los devolvieron. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me levanté y saqué el sobre manila que había escondido. Lo puse sobre la mesa de centro. Lo abrí lentamente. «Dejaste esto olvidado hace 2 años, Vanessa». Saqué las cartas. «Cartas a tu amiga Sofía.
donde explicas detalladamente cómo manipulaste a mi hijo para quedarse con mi casa. Le extendí una. Ella no la tomó. La leí en voz alta. Esta vieja no se muere nunca. Necesitamos esa casa ya. Rodrigo hace todo lo que le digo. Mi voz se quebró un segundo, solo un segundo. Luego continué. Su madre es tan tonta que ni siquiera entiende que ya no es su propiedad. Rodrigo volteó a ver a Vanessa. ¿Qué es esto? Ella negó con la cabeza. Yo no, eso es sacado de contexto. Saque más papeles. Aquí está el préstamo por 180.000 pesos a mi nombre, con mi firma que yo nunca autorice conscientemente. Mamá, ¿eso fue para ayudarnos con qué? ¿Rodrigo? Con su casa nueva, la que construyeron mientras yo comía frijoles para estirar mi pensión. Las lágrimas comenzaban a picar, pero las cont. Trabajé hasta los 64 años para mantener esta casa. Tu padre murió construyendo una cuna para tu hija, y ustedes decidieron que todo eso no valía nada. Saque las fotografías. Vanessa palideció. Eran las fotos con Diego. ¿Quién es él, Vanessa? Preguntó Rodrigo tomando una foto. Nadie. Yo. Diego Fuentes, arquitecto, socio de bienes raíces. Solté cada palabra como piedra. Tu amante desde hace más de un año, casado con 2 hijos. Rodrigo dejó caer las fotos como si quemaran. Miró a Vanessa. Ella lloraba ahora, pero no de tristeza, de rabia, de verse descubierta. Rodrigo, yo puedo explicar. Él no significa nada. Fue un error. Yo. Rodrigo levantó una mano. Su cara era una máscara de dolor. Cállate. Leonardo intervino. Tenemos 2 opciones aquí. Opción 1. Presentamos cargos por fraude de identidad, falsificación de documentos y apropiación indebida. Vanessa podría enfrentar entre 3 a 8 años de prisión. Vanessa o más fuerte. Opción 2. Continuo. Aceptan mis términos. ¿Qué términos? Rodrigo apenas podía hablar. Don Esteban sacó otro documento. Ustedes recuperarán la propiedad, pero bajo estas condiciones. 1. Devolverán los 180.000 pesos del préstamo fraudulento en 12 pagos mensuales. 2. Pagaran a Leonardo 3.500.000 pesos por la propiedad, 300.000 más de lo que pagaron. Eso es imposible, chilló Vanessa. No tenemos ese dinero. Tendrán que conseguirlo. Vendan su casa nueva. Pidan un préstamo. No me importa. Mi voz será hielo. 3. Yo vivir en esta casa 3 años más, sin pagar renta, sin que nadie me moleste. 4. Santiago y Emilia me visitarán cada domingo sin falta. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no me digas mamá. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Esa señora murió en Navidad. La que está frente a ti es la mujer que aprendió a defenderse. Leonardo Anadio, si no aceptan estos términos en las próximas 24 horas, procederemos legalmente. Y créanme, con las pruebas que tenemos, Vanessa irá a prisión y Rodrigo, como cómplice, tendrá problemas también. El silencio era sepulcral. Vanessa rompió primero. Esto es una pesadilla, suegra. Por favor. Todo fue un malentendido. Yo la quiero. No queríamos hacerle daño. La miré directamente. Si querían y lo hicieron. Ahora vivirán con las consecuencias. Rodrigo firmó. Con lágrimas cayendo sobre el papel, firmó cada documento. Vanessa también temblando. Cuando terminaron, don Esteban recogió los papeles. Tienen hasta mañana para depositar el primer pago del préstamo, 15.000 pesos. Se levantaron para irse. Rodrigo volteó antes de salir. Mamá, yo lo siento. De verdad lo siento. Lo vi salir. Vi cómo cargaba el peso de sus decisiones en los hombros. Y aunque parte de mí quería abrazarlo, otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir, simplemente cerró la puerta. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde, y algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas finalmente cedieron. Leonardo me agarró antes de que cayera al piso.
Tía, ¿estás bien? No estaba bien. Estaba exhausta. Temblaba. Había sostenido tanta fuerza durante tanto tiempo que ahora que todo había salido, mi cuerpo simplemente se rendía. Don Esteban me sirvió un vaso con agua. Leonor, que había estado esperando en la cocina durante toda la reunión, salió corriendo y me abrazó. Ya paso, comadre, ya paso. Pero no había pasado, apenas comenzaba. Leonardo se quedó esa noche. Leonor también. Ninguno quería dejarme sola. Cenamos sopa de fideos que Leonor preparó. Nadie habló mucho, no había mucho que decir. Al día siguiente, a las 10 de la mañana sonó mi celular. Era una notificación bancaria. Transferencia recibida, 15.000 pesos de Rodrigo Méndez. Leonardo revisó su cuenta. Tía, también depositaron el primer pago del precio de la casa, 29.000 pesos. ¿Estaban cumpliendo por miedo o por arrepentimiento? Estaban cumpliendo. Los días siguientes fueron extraños. Mi casa se sentía diferente, más mía que nunca, pero también más vacía. Seguí mi rutina. Regaba las plantas, limpiaba, cocinaba. Leonor venía cada tarde a tomar café. ¿Cómo te sientes, comadre? No lo sé. Victoria no se siente como pensé que se sentiría. Una semana después del enfrentamiento, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Era Rodrigo solo. Se veía demacrado, peor que la última vez. ¿Puedo pasar? Lo dudé. Luego abrí la puerta. Se sentó en el sillón donde se sentó 1000 veces de Nino, donde hacía tarea, donde veía caricaturas. Vanessa y yo nos separamos, dijo sin preámbulo. No respondí. Ella se fue con Diego. Resultó que él también la enganaba, con otras 3 mujeres. Sonrió amargamente. ¿Irónico, no? Silencio. Los ninos están conmigo. Están confundidos. No entienden por qué su mamá se fue. No entienden por qué ya no vivimos en la casa nueva. Se pasó las manos por la cara. Tuve que venderla, mamá, para pagar lo que te debo. Para pagar a Leonardo. No me digas, mamá. Lo siento tanto. Lloro un hombre de 42 años llorando como Nino. Perdí todo, mi esposa, mi casa, mi dignidad, y lo peor es que lo merezco. Algo dentro de mí se movió. No era perdón, todavía no, pero era algo. ¿Por qué lo hiciste, Rodrigo? ¿En qué momento dejé de ser tu madre y me convertí en un obstáculo? Nunca fuiste un obstáculo. Yo me dejé manipular. Vanessa era tan convincente. Decía que necesitábamos asegurar nuestro futuro, que tú estarías bien, que era solo un papel. Levanto la vista. Pero yo sí sabía, mamá. En el fondo, yo sí sabía que estaba mal, y lo hice de todas formas. Esa honestidad brutal dolía más que las mentiras. ¿Y los ninos? ¿Cómo están? Preguntan por ti todos los días. Les dije que podían venir este domingo. Tú también puedes venir cada domingo, como dice el contrato. De verdad. No era. Perdón. Era una puerta entreabierta, una posibilidad. Tal vez se fue media hora después. Yo me quedé en la sala mirando las paredes que tanto había peleado por conservar. Arturo tenía un dicho. La venganza es un plato que se sirve frío, pero el perdón es un camino que se recorre despacio. Yo estaba en algún punto intermedio. Había ganado mi casa, había recuperado mi dignidad, pero el costo había sido alto. Mi relación con mi hijo estaba rota. Tal vez se podría reparar, tal vez no. Esa noche, antes de dormir, saqué una caja del closet. Era la caja donde guardaba las cosas de Arturo, su reloj, sus herramientas, una foto nuestra del día de nuestra boda. Tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Lo hice, amor, le susurré a la foto. Defendí lo nuestro, pero me siento vacía. El reloj que dejo sonaba cada hora como siempre, constante, recordándome que el tiempo seguía avanzando y que ahora, con mi casa asegurada y mi dignidad intacta, tenía que decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba, si lo llenaría de rencor
o si le daría una oportunidad a la redención de mi hijo. Esa decisión aún no la había tomado, pero al menos ahora era mía decisión. Los domingos se convirtieron en mi nueva rutina. Cada semana a las 11 de la mañana llegaban Santiago y Emilia. Rodrigo los traía y se quedaba también, silencioso, casi invisible. El primer domingo fue incómodo. Los ninos entraron como si pisaran cristales rotos. Abuela Santiago, que ahora tenía 13 años y era casi tan alto como su padre, me abrazó con fuerza. «Te extrañé mucho». «Emilia, de 10 años se quedó atrás. Papá dice que ustedes tuvieron problemas». «Sí, mija, pero eso es entre adultos. Ustedes no tienen culpa de nada». «Prepare enchiladas verdes, su comida favorita». Vi cómo devoraban todo como si no hubieran comido en días. Rodrigo apenas probó su plato. «¿Dónde está mamá?», preguntó Emilia eventualmente. Rodrigo y yo nos miramos. «Tu mamá tuvo que irse por un tiempo», dijo él. Los ninos no preguntaron más. Los ninos siempre saben más de lo que dicen. Durante marzo y abril vi cómo Rodrigo se desmoronaba poco a poco. Cada domingo llegaba más delgado, más cansado. Trabajaba doble turno para pagar las deudas. Había vendido el carro nuevo. Ahora venía en uno viejo que le prestó un amigo. «¿Cómo vas con los pagos?», le pregunté un domingo cuando los ninos estaban jugando en el patio. «Voy al día. Es difícil, pero es lo que merezco». En mayo, Santiago me buscó en la cocina mientras lavaba los trastes. «Abuela, papá hizo algo muy malo». Sequé mis manos y lo miré. Tenía los ojos de Arturo, los mismos ojos nobles y confundidos. «Tu papá cometió un error, mijo, un error grande, pero está tratando de corregirlo». «¿Tú lo perdonarás?». «No lo sé todavía. El perdón no es algo que se da porque sí se gana». Él llora por las noches. Lo escucho y luego mira fotos viejas tuyas de cuando era niño. Esas palabras me atravesaron el pecho como flechas. Junio llegó con calor sofocante y con una llamada inesperada. Era el banco. Vanessa había intentado sacar un préstamo usando mi identidad nuevamente, pero esta vez con todas las alertas que habíamos puesto después de descubrir el fraude anterior, la atraparon. Rodrigo llegó corriendo a mi casa esa tarde. «Mamá, Vanessa está detenida. Intento falsificar documentos otra vez. ¿La pueden procesar?». «Que la procesen. Ya no es mi problema ni tuyo». «Pero los ninos están mejor sin ella y lo sabes». Tenía razón y lo sabía. Vanessa salió bajo fianza 2 días después y desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Rodrigo recibió los papeles de divorcio un mes después. Para julio, algo había cambiado en Rodrigo. Seguía viniendo cada domingo, pero ahora traía cosas. Un domingo arreglo la llave del fregadero que goteaba. Otro domingo podo el jardín completo. Otro pinto la reja del frente que estaba oxidada. «No tienes que hacer esto», le dije. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Una tarde de agosto, mientras Santiago y Emilia veían televisión, Rodrigo y yo nos sentamos en el patio. El mismo patio donde Arturo y yo sonábamos con el futuro hace décadas. «He estado yendo a terapia», dijo de repente 2 veces por semana con un psicólogo. «Sí, me di cuenta de que nunca procese la muerte de papá y me dejé manipular por Vanessa porque estaba buscando llenar un vacío. No es excusa, pero es la razón». Lo escuché sin interrumpir. «También me di cuenta de que te tomé por sentado toda mi vida. Asumí que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratará. Asumí que tu amor era infinito e inquebrantable». Se limpió una lágrima y cuando casi te pierdo por mi propia culpa, entendí que hasta el amor de madre tiene límites y que yo crucé todos. Sí, los cruzaste. Algún día podrás perdonarme. No te pido que sea mañana o el próximo año, pero algún día mire el cielo, las mismas nubes que miraba con Arturo,
El mismo sol que nos vio construir esta casa, ladrillo por ladrillo. El perdón no borra lo que pasó, Rodrigo. No devuelve los 6 meses que me dejaste sola después de destrozarme en Navidad. No borra las noches que lloré pensando que mi único hijo me odiaba. Lo sé, pero hice una pausa. Puedo darte la oportunidad de ser mejor. No para mí, para ti, para tus hijos. Sus hombros temblaron. Gracias. No merezco ni siquiera eso. Tienes razón. No lo mereces. Pero yo no soy como tú. Yo no abandono a mi familia, incluso cuando me lastiman. Esa fue la primera vez que lo vi realmente entender el peso de lo que había hecho. Y la primera vez que yo entendí que tal vez, solo tal vez, la justicia no siempre tiene que ser amarga. A veces puede mezclarse con una pizca de esperanza. Diciembre llegó otra vez, un año exacto desde aquella Navidad que partió mi vida en dos. Esta vez, cuando abrí los ojos el 24 de diciembre, no sentí el mismo pánico. La casa seguía siendo mía. Mi cama seguía siendo mía. Mi futuro seguía siendo mío. Me levanté temprano y empecé a cocinar. No el festín de año pasado, algo más sencillo, más real. Arroz con pollo, ensalada y flan, suficiente para 4 personas. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Era Rodrigo con Santiago y Emilia. Los niños traían un pastel que habían decorado ellos mismos. Decía: «Te amamos, abuela», con letras torcidas de betún. «Nos tardamos 3 horas haciéndolo», dijo Santiago orgulloso. «Es el pastel más hermoso que he visto», dije sinceramente. Cenamos en silencio al principio. Luego Emilia empezó a contar historias de la escuela. Santiago habló de su equipo de básquetbol. La conversación fluyó como agua después de una sequía larga. Después de la cena, Rodrigo me ayudó a lavar los platos como lo hacía cuando era niño. «Mamá», dijo mientras secaba una taza, «sé que dijiste que no me llamaras así, pero puedo intentarlo otra vez. Puedo intentar ser tu hijo otra vez». Lo miré. Vi al hombre de 42 años que había cometido errores terribles, pero también vi al niño de 5 años que me decía: «Te amo». Antes de dormir vi 30 años de recuerdos entre esos 2 momentos. «Puedes intentarlo», dije. Finalmente. «No prometo nada, pero puedes intentarlo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es todo lo que pido». Esa noche cuando se fueron no me sentí vacía como el año anterior. Me sentí en paz, no completa. Tal vez nunca volvería a sentirme completa como antes, pero en paz. Enero pasó, febrero, marzo. Los domingos seguían siendo sagrados. Rodrigo nunca faltaba. Seguía pagando sus deudas religiosamente. Había vendido todo lo que tenía de valor para cumplir con Leonardo. En abril me enteré de que había empezado a trabajar en un proyecto comunitario ayudando a adultos mayores con trámites legales para que nadie más pase por lo que tú pasaste. Me explicó. No era suficiente para borrar lo que hizo, pero era algo. En mayo, Leonardo vino de visita. Nos sentamos los 3 en la sala. Rodrigo, Leonardo y yo. «Tía, Rodrigo ha cumplido con todos sus pagos. Ya solo le faltan 8 meses». Rodrigo asintió. Exhausto pero cumplidor. «He estado pensando», continuó Leonardo, «que cuando termine de pagar en diciembre yo le devolveré la propiedad, pero con una condición, que redacten una escritura donde tú, tía, mantengas el derecho de permanencia de por vida. Legal, inamovible, sin importar quién sea el dueño». «Leonardo, no tienes que», empezó Rodrigo. «Sí, tengo que porque mi tía me salvó cuando mi madre murió y porque es lo correcto». Rodrigo lloró otra vez. Parecía que ese año había llorado más que en toda su vida. En junio, algo inesperado pasó. Santiago, mi nieto, ganó un concurso de escritura en la escuela. El tema, la persona que más admiro, escribió sobre mí. Mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Cuando todos la abandonaron,
ella se mantuvo de pie. Cuando le quitaron todo, ella peleó por recuperarlo. Y cuando podía vengarse, ella eligió dar otra oportunidad. Por eso la admiro, porque la fuerza real no está en nunca caer, está en levantarse cada vez que caes. Lloré leyendo ese texto. Lloré como no había llorado en meses. Los niños pasaban más tiempo conmigo. Ahora les enseñé a cocinar. Santiago aprendió a hacer tamales. Emilia aprendió a bordar. Les conté historias de su abuelo Arturo. Les enseñé lo que significa construir algo con las manos. Una tarde de julio, mientras regaba las plantas, Rodrigo llegó temprano. Traía algo en las manos. ¿Qué es eso? Documentos de un abogado. Me dio miedo. ¿Qué documentos? Le he pedido al juez que oficialmente te nombre tutora legal de Santiago y Emilia en caso de que algo me pase. Que esta casa sea su herencia garantizada y que tú tengas control total de sus finanzas hasta que sean mayores de edad. Rodrigo, Vanessa ya firmó la revocación de custodia. Ni siquiera peleo. Los niños son míos legalmente, y quiero que tú seas quien los proteja, y yo no puedo. No va a pasar nada. Pero si pasa, quiero que estén seguros con alguien que realmente los ama. Me miro a los ojos con su abuela. Firme los documentos con manos temblorosas. Octubre llegó con noticias. Leonardo había conocido a alguien, una muchacha de Monterrey. Iban a comprometerse. Me invito a la boda para febrero del año siguiente. Y Rodrigo, mi hijo que me traiciono, que me destruyo, que me obligo a pelear por mi propia casa, me pidió si podía acompañarme a la boda. Como tu hijo dijo, si todavía me consideras uno, ¿todavía estoy trabajando en eso? Le respondió honestamente. Pero si puedes acompañarme, porque el perdón no es un interruptor que se enciende de la noche a la mañana. Es un camino largo, doloroso, lleno de piedras, pero es un camino que decidí empezar a caminar. 24 de diciembre. 2 años después de aquella Navidad que lo cambió todo. Esta vez la mesa estaba puesta con todo el amor que antes ponía, pero con toda la sabiduría que ahora tenía. No era la mesa de una mujer ingenua que confiaba ciegamente. Era la mesa de una mujer que había aprendido que el amor también debe protegerse a sí mismo. Rodrigo llegó con los niños a las 6 de la tarde. Santiago tenía 14 años ahora, casi un hombre. Emilia, 11, ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. La cena fue sencilla. Pavo horneado con mole, arroz rojo, ensalada y el ponche navideño que Arturo amaba. Las velas estaban encendidas, el árbol parpadeaba con las mismas lucecitas de siempre, pero todo era diferente. Abuela, ¿puedo decir algo? Santiago levantó su copa de ponche. Claro, mi hijo. Quiero brindar por ti, por enseñarnos que está bien poner límites, por mostrarnos que el amor no significa dejarse pisotear y por darnos una segunda oportunidad a todos. Rodrigo agregó con voz quebrada. Por la mujer más valiente que conozco, que me enseñó la lección más dura de mi vida y que aún así no me abandono completamente. Emilia sonrió por las mejores enchiladas del mundo y por las historias del abuelo Arturo. Yo levanté mi copa por esta familia rota que está aprendiendo a sanar despacio con grietas visibles. Pero sanando. Brindamos. Durante la cena, Rodrigo sacó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Adentro había un cheque, por 180.000 pesos el préstamo que sacaron a mi nombre hace años. Es el último pago. Con intereses. Ya no te debo nada, mamá. Bueno, sí te debo. Te debo toda una vida, pero económicamente estamos a mano. Guarde el cheque. Lo voy a poner en una cuenta para los niños, para su universidad. Gracias. Después de la cena, Rodrigo me ayudó a guardar todo mientras los niños veían una película en la sala. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿me has perdonado? La pregunta colgó en el aire.
La pregunta que había evitado responder durante 2 años. No del todo, dije honestamente. Todavía hay días en que recuerdo esa Navidad y me duele. Todavía hay noches en que me pregunto cómo mi hijo pudo hacerme eso. Vi su rostro caer, pero continué. También veo al hombre en que te has convertido, al padre presente, al hijo que está tratando. Y aunque no he olvidado, estoy aprendiendo a perdonar poco a poco. Es suficiente. Es lo que hay y tendrás que aceptarlo. Asintió. Lo acepto. Tomaré lo que me des. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola otra vez. Pero esta soledad era diferente. No era la soledad del abandono. Era la soledad de la paz. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las cosas de Arturo. Saqué su foto. Lo logré, amor. Defendí nuestra casa. Defendí mi dignidad y le di a nuestro hijo la oportunidad de ser mejor. El reloj dio las 12 campanadas.